María Santísima. Es un encuentro dedicado a ella, totus tuus, todo tuyo, Madre. Y ayer compartíamos que todo lo que los católicos creemos acerca de María Santísima está cimentado, fundado en lo que creemos acerca de su Hijo Jesucristo, que es Dios y hombre. Nada de lo que creemos acerca de ella es ajeno a Cristo. Y que al mismo tiempo, lo que creemos acerca de nuestro Señor nos ilumina mucho mejor quién es ella. Porque ella es la más perfecta de las obras de Dios. En ella se manifiesta mejor que en nadie todo el poder de la resurrección de Cristo. Y decíamos ayer que a Dios nosotros le conocemos de dos maneras. Una, viendo lo que ha hecho, observando la creación. Cuando vemos la creación con todo su portento, nos tenemos que poner a pensar, ¿quién hizo todo esto? ¿Quién hizo las montañas? ¿Quién hizo los mares? ¿Quién hizo las estrellas? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién nos hizo a nosotros con este cuerpo que funciona de una manera tan detallada y minuciosa, con esta mente, con este corazón? ¿Quién hizo todo esto? Las obras nos hablan del autor de las obras. Y la creación nos habla de Dios, que es el autor de la creación. Y a Dios lo conocemos así, a través de observar lo que hace, por medio de lo que ha hecho. Pero también lo conocemos por medio de lo que Él mismo ha revelado de sí mismo, lo que Él ha compartido de su interior. Yo puedo conocer mucho a un amigo, a una persona, pues por lo que veo, cómo se comporta, cómo habla, cómo vive. Pero habrá cosas que si ese amigo no me revela de él mismo, nunca las voy a saber. Si no me revela cómo fue su infancia, yo nunca la voy a saber. Si no me revela algún detalle de su relación con su papá, con su mamá, algún miedo muy profundo que tenga, yo no podría saberlo solo por verlo cómo se comporta. También por medio de lo que revelan las personas las conocemos, y con Dios es igual. No solo lo conocemos por medio de ver, meditar y estudiar sus obras, sino también por medio de meditar, estudiar lo que Él ha revelado de sí mismo. Y María Santísima nos ayuda a unir estos conceptos, porque ella es la obra perfecta de Dios, es la criatura perfecta. De entre todo lo que Dios ha creado, y eso incluye el mundo inmaterial, el mundo material sin vida, por ejemplo, planetas, estrellas, pero también incluye el mundo de los seres, no sé, las plantas, los animales, los seres humanos, incluso seres no materiales como los ángeles, pero que son creados. De entre todo lo que Dios ha creado, ángeles, humanos, etc., ninguna criatura más perfecta que María. Es la más grande de las obras de Dios. Y por lo tanto, conociéndolo un poco más a ella, conoceremos más a Dios que la ha hecho. Y conociendo lo que Dios ha hecho, tendremos una mejor revelación, o mejor dicho, tendremos un mejor conocimiento de lo que Él mismo ha revelado. Vamos a tratar de poner todo esto en 4 conceptos prácticos, que es lo que quiero compartir en estos minutos. Vamos a dedicar estos instantes a meditar en lo que se conocen como los 4 dogmas marianos, que ayer los compartíamos también. ¿Cuáles son? María es Madre de Dios, María siempre virgen, perpetua virginidad, su inmaculada concepción y su asunción a los cielos. Los 4 dogmas marianos, pero los vamos a ver de tal manera que lleguemos a ver cómo cada uno de estos 4 dogmas acerca de nuestra Madre realmente nos está hablando acerca de nuestro Señor. Cada una de estas creencias que tenemos acerca de María Santísima nos va a hablar de nuestro Señor. Y así se cumple lo que decíamos ayer, todo lo que creemos de ella se funda en Cristo. Vamos a ver los dogmas a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Lo que yo quiero proponer es muy sencillo. De estos 4 dogmas, 2 nos van a ayudar. Los 4 ayudan, pero 2 en esta propuesta que yo hago hoy ayudarán de manera particular a meditar en la divinidad de Jesús. Y los otros 2 nos ayudarán de manera particular a meditar en su humanidad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Decíamos ayer, no es 50-50, no es mitad Dios, mitad hombre, no, es verdadero Dios
de la misma naturaleza, consustancial con el Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios mismo, pero también es verdadero hombre. En los primeros siglos del cristianismo hubo herejías, errores que perseveraban y que a pesar de la corrección se mantenían ellos en el error, preferían su propia opinión sobre la opinión de la iglesia, que negaban o la divinidad o la humanidad de nuestro Señor. Algunos decían, no podía ser Dios, era un hombre muy especial, muy sabio, muy bendecido por Dios, pero ¿cómo dicen ustedes que es Dios? No. Y otros negaban lo contrario, negaban su humanidad. Este era Dios, parecía ser hombre, se aparentaba ser hombre pues para traernos su mensaje de manera más clara, pero no era hombre verdadero. Ambas posturas son equivocadas. Es verdadero Dios, verdadero hombre. Y los dogmas de María Santísima nos ayudan a comprender mejor justamente estas dos cuestiones. Hablemos del primero. Maternidad divina. María, Madre de Dios. De este primer dogma, y acuérdense, voy a repetir la definición de dogma que di ayer. ¿Qué es un dogma? La correcta interpretación de las Escrituras. ¿Quién hace la correcta interpretación de las Escrituras? Quien ha recibido de Dios la autoridad para interpretar las Escrituras que el mismo Dios ha inspirado. ¿Quién ha recibido esa autoridad de Dios para interpretar las Escrituras? La Iglesia. Por lo tanto, un dogma es la correcta interpretación de las Escrituras que hace la Iglesia y que con toda su autoridad declara como algo cierto, verdadero y válido para todo fiel católico que lo crea. ¿Significa esto que yo puedo ser católico sin creer en los dogmas que la Iglesia me propone? No, no puedo. Yo soy católico, pero no creo en la Inmaculada Concepción de María. No puede ser católico así. Yo soy católico, pero no creo en el infierno. No puede ser católico así. Yo soy católico, pero, bueno, yo creo que muchos están acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Soy católico, pero, lo cual es decir, realmente no soy católico, yo quiero tener mi propia religión, quiero ser el papa de mi propia religión y mi casa es el Vaticano y yo hago lo que yo quiera. No. El católico tiene una estructura muy clara, nuestro Señor es la cabeza, el papa es la cabeza de la iglesia visible en la tierra, los obispos, los sacerdotes, el pueblo fiel, todos unidos en la misma doctrina, todos creemos lo mismo, todos vivimos bajo las mismas leyes, así es. Bueno, maternidad divina. De este dogma, de esta enseñanza, brotan todos los demás de María Santísima. María es Madre de Dios. Es tan importante que de los 4 dogmas marianos, es el único, por lo menos en nuestro país, que tiene una fiesta litúrgica en la cual para los católicos es obligatorio ir a misa. Ustedes saben que existen ciertas fechas del año en las cuales es obligatorio ir a misa, que son de entrada todos los domingos del año, todos los domingos, y luego hay por ahí 2 o 3 fechas más en las cuales es un precepto, así se llama, ¿no? ¿Cuáles son esas fechas que además de los domingos los católicos debemos ir a misa? Estamos como precepto obligados. A ver, ayúdenme a recordar. En Navidad, 25 de diciembre, ¿cuándo? El 12 de diciembre, porque bueno, está para los mexicanos muy importante y los obispos mexicanos lo han puesto. El 12 de diciembre, ¿cuándo más? El 1 de enero porque es año nuevo, ¿no? Sí, no, es 1 de enero obliga a misa porque es año nuevo, ¿no? Porque estamos muy agradecidos porque empezó un año nuevo y queremos que nos vaya bien, ¿no? ¿No es por eso? ¿Por qué es misa de precepto el 1 de enero? Porque es de este primer dogma del que estamos hablando que ese día lo celebramos. Es la solemnidad. Santa María, Madre de Dios. Y hay que ir a misa, así sea lunes, martes, miércoles, lo que sea.
Esta creencia de que María es Madre de Dios está profundamente arraigada en la Escritura, desde el hecho de que nuestro Señor es Dios. Pero ustedes llevemos la mente a aquel pasaje de la visitación. ¿Se acuerdan? Cuando María Santísima va con su parienta Isabel, que está embarazada de San Juan Bautista, y va a este pueblecito de la región montañosa de Judea, según dice el Evangelio de San Lucas, y llega, ¿y qué es lo que sucede apenas llega María Santísima a aquella casa? Santa Isabel la saluda, ¿no? Y le manifiesta que apenas escuchó su saludo, apenas llegó el saludo a sus oídos, el niño, San Juan Bautista, saltó de gozo en su seno y dice, quedó llena del Espíritu Santo. No sé si se acuerdan de esa parte. Dice, apenas llegó el saludo a sus oídos, vamos a ir a verlo de manera textual. Dice, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, y aquí también nos va a dar una clave para comprender mejor a María Santísima y a Dios. El Espíritu Santo ha querido unirse a María Santísima en una unión tan íntima que los católicos le llamamos la esposa del Espíritu Santo. Eso es un lenguaje de intimidad. Y a donde va María, el Espíritu Santo va. Y aquí lo vemos. Ella va a visitar a su pariente. ¿Y qué sucede? El Espíritu Santo llega y llena a la pariente. ¿Qué pasó en Pentecostés? Estaban allí todos reunidos, perseverando en la oración, como nos decía ayer el padre Ferrara. Y María estaba con ellos. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo. Donde María está, el Espíritu Santo está. Pero hay unas palabras de Isabel aquí muy interesantes. La saluda con esta expresión que nosotros decimos siempre en el Santo Rosario. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Estas palabras que Isabel expresa, las dice ya bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha venido a ella. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo y le dice, ¿de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Y a lo mejor esto a nosotros no nos parece nada extraordinario, pero cuando un judío como Isabel dice mi Señor, no se está refiriendo al señor de los tacos, al señor del periódico, al señor de la esquina, no. Cuando un judío dice mi Señor, se está refiriendo a Dios, a nadie más. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Dios? Eso es lo que Isabel está diciendo. María es madre de Dios. Y cuando nosotros defendemos esto, porque hay que defenderlo, hoy en día existen grupos que se llaman cristianos, pero que no son católicos, y que dicen, ¿por qué le llaman madre de Dios? No es madre de Dios, es la madre de Jesús. Hay algunos grupos, algunas sectas, algunos cristianos protestantes, evangélicos que dicen esto. Y muchos de ellos lo que no saben es que esta objeción pues no es nueva realmente, tiene muchos siglos. Por allá del año 431, surgió alguien que levantó una objeción similar a esta y decía, a María realmente no se le debe llamar la Madre de Dios, se le debe llamar la Madre de Cristo. Porque eso de decirle Madre de Dios, pues puede hacer pensar de que la ponemos a un lugar superior al de Dios, porque las madres vienen antes que los hijos, existen antes que los hijos, pero ella no existió antes que su hijo, porque su hijo es eterno. Y bueno, y decía, no, díganle Madre de Cristo, Madre de Dios no. Y porque además ella, pues, lo que dio a luz
no fue a Dios, ella dio a luz a la naturaleza humana de Jesús. Y con palabras adornadas y con aparentemente sabiduría teológica, este hombre, de nombre Nestorio, empezó a ganar seguidores de entre los fieles y dentro del clero incluso. Y muchos empezaron a seguirlo. Fue tal la cuestión que en un momento dado, en un concilio de la iglesia, en el año 431, en la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, Éfeso era un centro cristiano muy importante desde el siglo I. San Pablo le dirige una de sus cartas a los cristianos de esa ciudad, a los cristianos de Éfeso. Se reúne un concilio de la iglesia en el año 431, el tercero de los concilios. El primero fue en Nicea, el segundo fue en Constantinopla, estos dos en el siglo IV, 325, 381, y el tercero se reúne en el 431 en Éfeso, para discutir, entre otros temas, no fue el único, entre otros temas, ¿le podemos llamar a María Madre de Dios o no? Y empezó la discusión. Y mientras los obispos estaban dentro de la iglesia con la discusión teológica, y estaban por un lado los partidarios de que no se le llamara Madre de Dios y por el otro lado que sí se le llamara Madre de Dios, el pueblo fiel reunido afuera, expectante de la respuesta y en oración, porque estaba muy arraigado ya en el pueblo de Dios la devoción a la Madre de Dios. Hay una oración que todavía decimos hoy, que tiene su origen por ahí del siglo, no estoy cierto si es del siglo II o III, en el norte de África. Los cristianos del norte de África desarrollaron esta devoción, una oración que todavía decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta es una oración del siglo II o III que surgió en el norte de África. Dense cuenta las raíces de nuestra fe cada que decimos una oración tan sencilla. El pueblo ya lo tenía arraigado. Y de pronto ahora decía alguno: no, a lo mejor ya no le vamos a poder decir Madre de Dios. Y estaban afuera expectantes. Los que defendieron el título de la Theotokos, que así se dice en griego, el título de la Madre de Dios, entendieron que lo que estaban defendiendo no era solamente a María, que lo que estaban defendiendo era la verdadera naturaleza de Cristo. Porque si no era el título propio, si no era Madre de Dios, y realmente teníamos que aceptar que ella solamente es madre de la naturaleza humana de Jesús, porque en Jesús, ustedes saben, Jesús es una persona divina, como el Padre es una persona divina y el Espíritu Santo es otra persona divina. Son tres personas en un solo ser, un solo Dios. Es el misterio de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la Palabra, se encarna en María Santísima. Es una persona divina, pero que tiene dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Unidas estas dos naturalezas en una sola persona. Esto es a lo mejor algo complejo, pero son cosas básicas de nuestra fe que hay que conocer. Esta unión de la naturaleza humana y divina de nuestro Señor en una sola persona se llama unión hipostática. Bueno, si María solamente dio a luz a la naturaleza humana de Jesús, eso significa que de alguna forma las naturalezas de Jesús están como separadas. Y de pronto empiezan a haber un montón de problemas. Si esto es así, ¿yo cómo sé si en la cruz, en el Calvario, estaba presente o no la naturaleza humana de Jesús? Porque si no lo estaba, entonces ¿cómo puede redimirme a mí que soy de naturaleza humana si su naturaleza humana no estaba allí? Y empiezan un montón de complicaciones. Y de pronto dicen los que defendían la verdad en Éfeso: no se compliquen. María no dio a luz solamente a la naturaleza humana de Jesús, porque las madres no dan a luz naturaleza, las madres dan a luz personas. Y María dio a luz a la persona divina de Jesucristo.
con su naturaleza humana y divina unidas en una sola persona. María dio luz a una persona y esa persona es divina, esa persona es Dios, por lo tanto a María se le llama Madre de Dios, sin discusión. Jesús es Dios, María es Madre de Jesús, por lo tanto María es Madre de Dios, fin de la discusión. Y salieron a proclamarlo al pueblo que esperaba allá afuera, expectante de la iglesia de Éfeso. Y nos cuenta la historia que fue tal la alegría del pueblo que tomaron a los obispos en hombros y los llevaron en una procesión con antorchas por las calles, gritando de alegría: ¡viva Jesucristo! ¡Viva la Madre de Dios! Lo que realmente hizo la iglesia al declarar solemnemente que este título era válido era proteger la verdadera identidad de Jesús, la verdadera naturaleza de Jesús. Porque siempre ha habido tentaciones para desvirtuar o su humanidad, o su divinidad, o su obra de salvación. Y cuando la iglesia proclama un dogma de María, lo que está haciendo es proteger los dogmas acerca de nuestro Señor. Y por eso les decía yo, 2 de estos dogmas nos van a hablar de su naturaleza divina, de su ser Dios. Este es uno de ellos. Cuando decimos que María es Madre de Dios, está fundamentado en que Jesús es Dios verdadero, y ese es el centro de nuestra fe. Jesús es Dios, no es solamente un sabio, no es solamente un maestro, es nuestro Dios, mi Señor y mi Dios, como le dice Tomás. Hay otro dogma, el siguiente que voy a exponer, que también nos ayuda a ver esto de su divinidad, la divinidad de Jesús. Y este dogma, cuando la iglesia lo proclama, también está protegiendo la divinidad de Jesús. Este dogma fue definido de manera solemne en el siglo VII, en el concilio de Orange, o los que quieren ponerlo como medio inglés, Orange, pero no, Orange. Yo ni sé en qué lengua estaba aquello, porque ciertamente no estaba en inglés, es un lugar, también allá por el Asia. Y algo que quiero dejar muy claro, cuando la iglesia define un dogma como el de Madre de Dios en el siglo V, el de su perpetua virginidad en el siglo VII, o el de la Inmaculada Concepción en el siglo XIX, o su Asunción ya en el siglo XX, no significa que en ese momento la iglesia inventó ese dogma y que nunca antes lo habían creído los católicos. No, es algo que los católicos siempre han creído, siempre el pueblo fiel ha mantenido, pero que nunca se vio la necesidad de declararlo solemnemente y formalmente como un dogma. ¿Por qué? Pues nadie lo atacaba. Pero llega el momento en que alguien lo empieza a atacar, o el Santo Padre o un concilio por inspiración del Espíritu Santo decide que es el momento adecuado para declararlo como un dogma inamovible, pues lo hacen, ¿sí? Entonces, en el siglo VII se declara solemnemente el dogma de la perpetua virginidad de María. No que antes no lo creyeran los católicos, siempre lo han creído. Que María es siempre virgen significa que es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Y eso también tiene su raíz en la Escritura. Y eso también está íntimamente relacionado con la identidad de nuestro Señor. No me voy a meter a los pasajes que hablan de los hermanos del Señor, esa es toda una enseñanza aparte, pero bueno, lo sabemos claramente que la Escritura utiliza en ocasiones una misma palabra con distintos significados, y que cuando aquí habla de hermanos se puede estar refiriendo a parientes, y que además hay pasajes donde los supuestos hermanos del Señor se menciona a sus madres, que son distintas a María, y que la Escritura, cuando habla de hermanos del Señor, nunca dice que sean hijos de María. O sea, hay mucho argumento en la Escritura. Pero me voy a centrar en una parte acerca de este dogma de su perpetua virginidad, que nos habla de la divinidad de su Hijo y que muchas veces pasamos por alto. Cuando la Iglesia defiende la perpetua virginidad de María, defiende no solamente que fue virgen antes del parto, es decir, que la concepción de nuestro Señor fue obra del Espíritu Santo, que no participó ningún varón. No solamente defiende que fue virgen durante el parto, que su integridad física fue consagrada por el mismo Señor, sino defiende que fue virgen después del parto. ¿Eso qué significa? Que San José, su divino y castísimo esposo, nunca la conoció en el sentido bíblico de la palabra conocer.
Y eso implica que María Santísima nunca tuvo ningún otro hijo aparte de nuestro Señor. Cosa, por ejemplo, que a algunos cristianos protestantes les parece muy difícil aceptar. Aceptan, sin mayor problema, que el Espíritu Santo haya engendrado a Jesús en el vientre de María sin participación de hombre. Pero les parece difícil aceptar que una mujer, después de tener un hijo, nunca en la vida tenga relaciones sexuales con nadie y que por lo tanto no tenga hijos. Eso les parece difícil aceptar. O sea, es mucho más difícil aceptar la razón lo primero que lo segundo, pero ellos a veces no usan muy bien la razón. La perpetua virginidad de María nos habla de la divinidad de Cristo, y usemos un ejemplo del Antiguo Testamento para iluminar esto. Todos están familiarizados con el Arca de la Alianza, ¿no? En el Antiguo Testamento. No el Arca de la Alianza de la película esta de Indiana Jones y... Bueno, no sé si alguna vez alguien vio esa película. Bueno, el Arca de la Alianza, el Antiguo Testamento. El Arca de la Alianza era importantísima para el pueblo de Israel. ¿Por qué era tan importante? ¿Porque estaba hecha de maderas finas y recubierta de oro? ¿Era importantísima por eso? No. ¿Por qué era tan importante el Arca de la Alianza? Era un signo de la presencia de Dios con su pueblo. Pero ¿por qué era importante el arca? ¿Qué era el arca? Vamos a ver, a lo mejor cuando escuchamos arca pensamos en el arca de Noé y estamos pensando en un barco. No, el arca de la alianza era un cofre, una caja, ¿no? Hecha de maderas finas, revestida de oro, adornada, que Dios mandó a Moisés que construyera. ¿Para qué mandó Dios a Moisés que construyera el arca? Para poner en su interior algo muy importante. Y justamente por lo que el arca contenía era por lo que valía. Por lo que el arca llevaba a donde el arca iba era por lo que valía. ¿Qué llevaba en su interior el arca? 3 cosas. Las tablas de la ley, esa es la más fácil. ¿Cuáles son las otras 2? Ay, medio se animan, medio no se animan. El bastón de Jacob, no. La vara sacerdotal de Aarón. Las tablas de la ley, la vara de Aarón y cabello no. El maná, una muestra del maná. El maná, el pan bajado del cielo con el cual Dios alimentó a su pueblo en el desierto. La ley, el maná, la vara sacerdotal de Aarón. Dentro del arca. Y a donde el arca iba, esto llevaba. Pero, sí, no, pero el arca ya existía. El arca fue hecha. ¿Todavía qué? Y ahí tenían el arca, y ahí tomaban maná y lo ponían en el arca, sí. Eso está en la Biblia, bueno. Entonces, el arca era valiosa por lo que el arca contenía. Y eran 3 elementos, los que ya hemos mencionado, que para los israelitas eran considerados sagrados. Sagrados. A ningún israelita se le hubiera ocurrido, ni en su mayor locura, poner algo en el interior del arca que no fuera uno de estos 3 elementos. A nadie. ¿Qué le hubiera pasado a un israelita que hubiera dicho, bueno, el arca es tan bonita, es tan sagrada, que yo voy a aprovechar y voy a guardar ahí mis ahorritos? O voy a guardar ahí mis joyas, las joyas de mi familia. ¿Qué le hubiera pasado a un israelita que hubiera hecho eso? Bueno, si Dios no lo hacía caer fulminado en el instante, los levitas lo hubieran hecho caer fulminado al instante. Nadie podía ni siquiera tocar el arca. Hay pasajes del Antiguo Testamento donde algún descuidado va y toca el arca y su suerte no es buena. ¿Por qué? Por lo que el arca contenía. Nadie podía poner allí dentro, ni siquiera osar poner otra cosa que no fuera lo que Dios había mandado que allí se pusiera. Porque Dios había mandado, el arca es para este fin y nada más para este fin, para ninguna otra cosa, para ningún otro objeto. Porque lo que va en su interior es algo sagrado. Utilicemos el arca para iluminar la realidad acerca de María Santísima. Porque una de las letanías del Rosario dice, Arca de la Alianza. Y nosotros, pues sabrá Dios por qué, pero ruega por nosotros. Arca de la Alianza, no tengo idea por qué, pero ruega por nosotros, por favor, ¿sí? ¿Por qué le decimos Arca de la Alianza? Porque los personajes, los eventos, los hechos, las figuras del Antiguo Testamento
estaban prefigurando la nueva alianza que trajo Jesús. Estaban preparando el terreno para lo que traería Jesús. Estaban preparando para que cuando Jesús viniera, con esas realidades que habían sido prefiguradas en el Antiguo Testamento, pudiéramos comprender la plenitud de las realidades traídas por Jesús. Y el arca, signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, prefiguraba la gloria de Dios y prefiguraba también a aquella que llevaría en su interior, en su vientre, no ya unas tablas de piedra, no ya una vara, no ya un pan, sino aquel que es la ley, aquel que es el verdadero pan bajado del cielo y aquel que es el verdadero sumo y eterno sacerdote. La ley representaba, las tablas representaban la ley, la alianza de Dios. Jesús es la alianza hecha carne. El maná representaba el pan bajado del cielo con el cual Dios alimentó a su pueblo. Jesús dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. La vara de Aarón representaba el sacerdocio levita. Jesús es el sumo y eterno sacerdote, ¿se dan cuenta? ¿Y Jesús dónde iba? En el vientre de María. El arca era una prefiguración de María Santísima. Y el arca era sagrada por lo que el arca contenía. Y no podía contener ninguna otra cosa más que aquello que Dios había mandado. Cuando Dios manda que su Hijo se encarne en el vientre de María Santísima, solamente Él y nadie más se puede encarnar en ese vientre. Nadie más. Así como en el arca no podía nadie de pronto decir, bueno, vamos a sacar estos 3 objetos sagrados y ahora ponerle otra cosa. No se podía. En María Santísima, una vez que nuestro Señor nace, no puede haber nadie más allí, no puede otro ser humano engendrarse ahí. No, porque aquello fue consagrado solamente para Dios. Dios estuvo en ese vientre. Dios, verdadero hombre, sí, pero también verdadero Dios. No puede estar ahora en ese vientre uno que sea menor. No puede. Y cualquier otro sería solamente humano. No sería Dios, por lo tanto menor, inferior, no podría estar ahí. No es el diseño de Dios, no es el plan de Dios. No tiene sentido. Cuando la Iglesia defiende la perpetua virginidad de María, está defendiendo la divinidad de Jesús. El que estuvo en el vientre de María es Dios y por lo tanto en ese vientre no puede haber nunca nadie más. Por eso ese vientre también queda consagrado y ningún hombre lo puede tocar. A San José ni le pasa por la cabeza la posibilidad. Él sabe que Dios ha tomado a María por completo y él no va a atreverse nunca, porque era un hombre justo, dice la Escritura, es decir, santo, temeroso de Dios, amante de Dios, consagrado él también a Dios. Nunca, ni por error, se le ocurriría tomar algo que es de Dios. Su maternidad divina y su perpetua virginidad nos hablan, protegen y defienden y proclaman la divinidad de su Hijo. Jesús es Dios. Ahora hablemos de los siguientes 2 dogmas de manera más rápida y más breve. Su Inmaculada Concepción y su asunción a los cielos. Estos 2 nos van a ayudar a reflexionar sobre la humanidad de Jesús, sobre su humanidad. Es verdadero hombre también, es verdadero hombre. Su Inmaculada Concepción, fiesta que celebramos cada 8 de diciembre. Dogma que fue definido solemnemente en el año de 1854 por el Papa Beato Pío IX. Pío IX, Beato, 1854, dogma definido de manera solemne. La Inmaculada Concepción. Voy a decir una cosa primero para aclarar algo que no es la Inmaculada Concepción. Hay quien piensa que la Inmaculada Concepción se refiere al hecho de que nuestro Señor fue concebido en el seno de María por medio del Espíritu Santo. Esto no es la Inmaculada Concepción. Esto no es la Inmaculada Concepción.
Aquello es el misterio de la encarnación. La Inmaculada Concepción se refiere a la concepción de María Santísima. Se refiere al momento en que María fue concebida en el seno de su madre Santa Ana, por medio de la unión de sus padres Santa Ana y San Joaquín. María Santísima fue concebida mediante un acto conyugal igual al que somos concebidos todos los seres humanos. Y los padres de la Santísima Virgen María, no obstante ser santos, eran seres humanos con la mancha del pecado original, como nosotros. Sin embargo, en el momento de esa concepción, viendo, dice el Papa Pío IX en el documento en el cual proclama este dogma, dice: Dios, atendiendo los méritos que su Hijo Jesucristo iba a ganar en la cruz, fíjese, aún antes de que sucediera históricamente, atendiendo los méritos que iba a ganar, porque Dios Padre ya lo sabía, atendiendo esos méritos, los aplicó a María Santísima. ¿Qué significa esto? Y esto es clave, por eso a mí me encanta la Inmaculada Concepción. Cuando alguien te pregunta: oye, ¿tú por qué eres cristiano? ¿Qué respondes? ¿Por qué eres cristiano? Si alguien te pregunta hoy, que llega alguien que nunca ha oído hablar de Cristo y te dice: ¿tú por qué eres cristiano? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que te motiva? Y bueno, podemos sacar una lista larga, ¿no? Pero lo que tendría que estar siempre allí en los primeros lugares de nuestra respuesta: soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo me ha salvado. Me ha salvado del pecado y de la muerte. Me ofrece una vida libre de pecado y me ofrece vida eterna. Para eso soy cristiano y no para otra cosa. No soy cristiano para que me vaya bien en este mundo. No soy cristiano para nunca enfermarme. No soy cristiano para que me vaya bien en los negocios. No soy cristiano para que me vaya bien en mi familia. No soy cristiano para eso. Porque hay quien es cristiano solamente con una esperanza en esta tierra. Y el cristiano que es cristiano solo para una esperanza en esta tierra es un cristiano muy triste. Nuestra esperanza está puesta más allá de esta tierra. Soy cristiano porque Cristo me ofrece estar libre del pecado y de la muerte. Liberarme por completo del poder del pecado. Liberarme por completo del poder de la muerte. Y en la Inmaculada Concepción vemos justamente esto. Alguien podría decir: ¿y qué garantía tienes tú de que este Jesús tuyo realmente te puede liberar del pecado y de la muerte? Bueno, solamente tengo que ver a su madre. ¿Cómo? Pues sí, porque viéndola a ella veo lo que Él ha hecho en ella. La ha liberado del poder del pecado. Y el hecho de que ya lo hizo con una que no es Dios, porque María no es Dios, con una que es solamente humana, como yo que soy solamente humano, que ya lo hizo con una de nuestra raza, de nuestro género, que estaba sujeta también a la posibilidad del pecado, pero Dios la liberó por completo del pecado, me da a mí la esperanza cierta, segura, de que también cumplirá esa promesa conmigo. Porque realmente me costaría un poquito creerle a Jesús que me ofrezca liberarme del pecado si no lo hubiera hecho ni siquiera con su madre. En la Inmaculada Concepción lo que hace Dios es aplicar todo el poder salvífico de la obra de Jesucristo, aún antes de que sucediera, a María, y aplicarle por completo ese poder y liberarla del pecado por completo, aún desde su concepción. En el mismo instante de su concepción fue preservada del pecado. Nosotros somos salvados no por preservación. El pecado desde nuestra concepción tiene efecto en nosotros. Y con la vida de la gracia y de la oración vamos superándolo, Dios nos va santificando, pero mientras caminemos este mundo el pecado sigue teniendo efecto en nosotros. En María Santísima Dios lo que hizo fue salvarla por preservación. No permitió que nunca tuviera contacto su alma ni su cuerpo con el pecado. La preservó. A nosotros nos salva de alguna forma por, ¿cómo diríamos? Pues por corrección o nos repara o nos corrige algo. A ella la salva preservándola.
porque también ella la salva. Ella lo dice en el Magnificat, acuérdense en San Lucas, proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué le llama Salvador? ¿María necesitaba ser salvada o no? Y el católico se hace bolas aquí y dice, no, porque pues ella no tenía pecado, y si no tenía pecado, pues no necesitaba ser salvada. Y si no necesitaba ser salvada, ¿por qué le llama mi Salvador? Porque sí fue su Salvador, solo que la salvó preservándola. A nosotros nos salva de otra manera, pero ella la salvó preservándola de la influencia y del poder del pecado, desde el instante de su concepción, llenándola por completo de su vida misma, la vida de Dios, que se llama gracia. Por eso el ángel la saluda, salve, llena de gracia, llena de la vida de Dios. Y donde la vida de Dios está allí por completo, el pecado no tiene nada que hacer. Por eso cuando nosotros estamos en gracia, el pecado no tiene nada que hacer en nuestra vida. La gracia y el pecado son realidades muchísimo más opuestas que el agua y el aceite. Y por eso digo que este dogma de la Inmaculada Concepción nos habla de la humanidad de su Hijo. ¿Por qué la humanidad? Porque tenemos que darnos cuenta que Él es verdaderamente hombre, un hombre de verdad, con un corazón de hombre, con sentimientos de hombre, y por lo tanto, si es verdadero hombre, también es verdaderamente hijo. Y tiene sentimientos verdaderamente de hijo hacia su madre, y la ama verdaderamente como hijo. Y además de todo, como un hijo judío, sujeto a la ley judía. Y la ley judía tiene un mandamiento específico de parte de los hijos hacia los padres. Y es una ley también para los cristianos. Esa ley está reflejada en el cuarto mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. No dice, no hay cláusula, no hay letra chiquita, no dice, honrarás a tu padre y a tu madre si tu padre y tu madre son buenos contigo. No. Honrarás a tu padre y a tu madre si te dieron todo lo que querías. No. Honrarás a tu padre y a tu madre si te dejaron una buena herencia monetaria. No. Honrarás a tu padre y a tu madre. Punto. Mandato de Dios. Ahora pensemos en Jesús como verdadero hombre. Y como verdadero hombre tiene una madre verdadera y como tal estaba obligado por sus propias leyes. Se quiso obligar por sus propias leyes, las mismas que él hizo. Esta es la verdadera libertad, obligarse a uno mismo voluntariamente. Y se sujeta voluntariamente a esto. ¿Ustedes creen que Jesús cumplía perfectamente la ley? Sí. ¿Ustedes creen que Jesús cumplió perfectamente el cuarto mandamiento? Sí. Honró a su madre y a su padre de la mejor manera posible. Pero la honra debida a su madre no hubiera sido completa si no la hubiera preservado del poder del pecado. Porque si yo veo que mi madre está en un gravísimo peligro y está en mi poder rescatarla o salvarla o preservarla de ese peligro y no lo hago, no estoy siendo buen hijo. Si yo veo a mi madre en un peligro terrible de muerte y está en mi poder preservarla de ese peligro y no la preservo, no la estoy honrando, no estoy siendo buen hijo. Si Jesús tenía el poder para liberarla del pecado y no la liberó del pecado, no es un buen hijo. Y hubiera roto el cuarto mandamiento. Y Jesús nunca lo rompió. Ahora, hay quien dice, no, Jesús sí tenía poder para haberla liberado y para haberla preservado. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y entonces hay un dicho que yo escuché en España y luego se lo escuché al padre Jorge Loring, gran apóstol del Señor, en paz descanse, en la gloria esté, que nos ayuda muchísimo a entender esto. Es hasta un cantito que tienen y dice:
si quiso preservarla del pecado, si quiso y no pudo, si su corazón de hijo quiso preservarla del pecado, pero no pudo hacerlo, si quiso y no pudo, no es Dios, porque Dios todo lo puede. Si quiso con un corazón de hijo preservarla, pero no pudo hacerlo, no es Dios. Muy bien. Por el contrario, si pudo preservarla, si tenía el poder, si pudo preservarla, pero no quiso, si tenía el poder en sus manos, pero no quiso, ¿no es hijo? ¿Qué hijo no hace todo lo que puede por su madre? Bueno, ¿qué buen hijo no hace todo lo que puede por su madre? Y esta sabiduría popular de la madre patria nos ayuda a entender esto. Si quiso y no pudo, no es Dios. Si pudo y no quiso, no es hijo. Digamos pues que pudo y quiso porque es Dios y es hijo. Esto merece un aplauso, ¿no? Merece un aplauso. Digamos pues que pudo y quiso porque es Dios y es hijo. Y por eso decía yo que estos dos últimos dogmas nos ayudan a verlo a Él como hijo, como verdadero hombre, con un corazón de hombre, con un corazón de hijo, que por amor a su madre, teniendo poder de preservarla del pecado, la preserva desde el mismo instante de su concepción, porque la ama de esa manera. Y el último dogma, porque ya tenemos que rezar la coronilla en 2 minutos, el último dogma, la Asunción de María, que celebramos cada 15 de agosto, que fue proclamado de manera solemne en 1950 por el Papa Pío XII, está íntimamente relacionado con este de la Inmaculada Concepción, íntimamente relacionado. Si María fue preservada de toda fuerza, de toda mancha de pecado desde su concepción, esto significa que María tampoco sufrió los efectos y las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es la principal y la más fea, la más nefasta de todas las consecuencias del pecado? La muerte. Dice la Escritura en la carta a los Romanos en el capítulo 6, el salario del pecado es la muerte. El pecado no solamente es algo feo, el pecado no solamente es cometer una infracción, no es solamente romper una regla, el pecado es la muerte, con toda su oscuridad, con todo su mal olor, con todo lo que la muerte es. El pecado es la muerte. Cuando tú tienes pecado en el alma, llevas la muerte dentro y te estás muriendo de a poco y eres un muerto en vida. Eso es el pecado, la muerte. Por eso la confesión, confieses el que no lo haya hecho hoy, por eso la confesión es tan importante, porque te arranca de las garras de la muerte y te da vida. Te da vida. Muy bien. Si María fue preservada del poder del pecado, fue preservada también de las garras de la muerte. ¿Y la muerte a qué lleva? La muerte lleva a este cuerpo a la descomposición. Dense una vuelta por un panteón y abran una tumba. El dogma de la Asunción de María Santísima dice que al término de sus días en esta tierra, Dios tomó a María Santísima en su cuerpo y en su alma y la glorificó. Y fue llevada a los cielos en un cuerpo y alma glorificados para estar con su Hijo en cuerpo y alma glorificados para toda la eternidad. Jesús, nuestro Señor, está en el cielo con su cuerpo resucitado y glorioso, y ha llevado a su madre a que esté con Él, con un cuerpo resucitado y glorioso con Él. Para Él como hijo hubiera sido imposible, impensable, que la carne que le dio carne se corrompiera en un sepulcro. Para Él como hijo hubiera sido insoportable que la carne que lo alimentó se la comieran los gusanos, porque es verdaderamente hijo. Y así como
tenemos la certeza de la Escritura que a donde María iba, Jesús iba, y esta certeza la tenemos y es una prueba científica, tenemos prueba científica que a donde María iba, Jesús iba. ¿Y por qué digo que tenemos una prueba científica? Porque por lo menos durante 9 meses a donde María iba, Jesús iba. Y eso es una realidad científica. A donde María iba, Jesús iba. Y mucho tiempo después también. María está en las bodas de Caná, María está en el ministerio público de Jesús, María está al pie de la cruz, María está... A donde María está, Jesús está. Y así como al principio de su vida, a donde su madre iba, Él iba, el Señor ha querido que al final de la vida de su madre, a donde Él va, ella también vaya. Y la lleva para gozar, en primer lugar, como primicia de aquello, y esta es la gran alegría para nosotros, de aquello a lo cual todos estamos llamados a gozar. La lleva a ella a gozar, en primer lugar, primero que a nadie, de lo que a todos nos ha prometido, del cielo en cuerpo y alma, porque la promesa de Jesús para nosotros no es solo para esta tierra, es para una eternidad en cuerpo y alma, no solamente en alma, en cuerpo, en un cuerpo, pero no ya un cuerpo que decae, no ya un cuerpo que se enferma, no ya un cuerpo que envejece, un cuerpo glorioso para toda la eternidad. Esa es la promesa cristiana, no solamente el cielo en alma, sino en cuerpo y alma. Por eso es tan importante que nuestro cuerpo en esta vida sea templo del Espíritu Santo, porque algún día resucitará glorioso para vida eterna o para condenación. María Santísima fue llevada en cuerpo y alma gloriosos al cielo para que no sufriera las garras de la muerte y de la corrupción, en íntima conexión con la Inmaculada Concepción de ella cuando su Hijo la liberó del poder del pecado. Estos últimos 2 dogmas nos hablan de Él como hombre verdadero, como Hijo verdadero, que pudo y quiso librarla de las garras del pecado y de la muerte. Y al verla a ella vemos todo el Evangelio, todo el poder de Cristo, todo el poder de la resurrección. ¿Qué te ofrece Cristo? Liberarte del poder del pecado y de la muerte. Vida eterna en cuerpo y alma glorificado. ¿Cómo sabes que te lo ofrece? ¿Qué garantía tienes? Porque ya lo hizo con su madre primero. Si no lo hubiera hecho con su madre, yo no le creería. Algún cínico le diría, a ver Jesús, si realmente tienes tanto poder y ofreces eso para mí, ¿por qué no primero lo haces con tu madre? El que es muy generoso con otros, pero en casa no es tan generoso, no confío tanto en su generosidad. El que dice amar mucho a los de la calle, pero no ama a los de su casa mucho, no confío tanto en su amor. Primero en casa, y es justamente lo que nuestro Señor hizo. Primero en casa, primero con su madre, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y por eso María Santísima nos ilumina el misterio de su Hijo.